El 8 de octubre de 2011 era un sábado cualquiera en Córdoba. Por la mañana, José Bretón recogió a sus hijos en Huelva. Ruth tenía 6 años, José 2. Era su fin de semana con ellos. Nadie sospechó nada. Por la tarde, José Bretón entró en una comisaría de Córdoba para presentar una denuncia. Sus hijos habían desaparecido en un parque. Un despiste, decía. Los perdió de vista un momento. La policía empezó a buscar, pero no había nada que encontrar, porque José Bretón sabía perfectamente dónde estaban sus hijos. Los había llevado a una finca familiar a las afueras de Córdoba, una finca conocida como Las Quemadillas. Y lo que hizo allí es lo más perturbador de este caso. En los próximos 10 minutos vas a conocer a José Bretón. Vas a entender qué pasó ese sábado. Y vas a entender por qué la justicia tardó casi un año en probarlo, cuando las pruebas estaban literalmente en el suelo. Al final, te voy a contar su confesión. 14 años después del crimen. Quédate. Para entender lo que pasó, tienes que conocer a José Bretón. No era un monstruo visible, era un hombre de 39 años, con trabajo, con familia, con una vida aparentemente normal en Córdoba. Se había casado con Ruth Ortiz. Tuvieron 2 hijos, y durante años todo funcionó. O eso parecía desde fuera. En septiembre de 2011, Ruth Ortiz tomó una decisión. Quería divorciarse, y ahí fue cuando algo cambió en Bretón. Los peritos que lo evaluaron después del crimen describieron rasgos compatibles con la llamada tríada oscura: psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, frialdad emocional, necesidad de control, incapacidad para aceptar la pérdida. Para Bretón, el divorcio no era el fin de un matrimonio, era una humillación que necesitaba respuesta. Y la respuesta que eligió no fue contra su mujer, fue contra sus hijos. Escríbeme en comentarios si ya conocías el perfil psicológico de Bretón, porque lo que viene ahora es cómo lo planificó todo, con una frialdad que todavía hoy cuesta procesar. El 7 de octubre de 2011, Bretón recogió a sus hijos en Huelva. Todo normal, una visita de fin de semana. Pero Bretón llevaba semanas preparándolo. Había conseguido medicación tranquilizante, ansiolíticos recetados por un psiquiatra. Y había pensado en cada detalle. El 8 de octubre, a las 13:30 aproximadamente, salió de casa de sus padres con Ruth y José. Los llevó a la finca Las Quemadillas. Lo que pasó allí nunca lo dijo públicamente durante años. Pero la reconstrucción judicial apunta a que les administró los tranquilizantes mezclados con agua, para adormecerlos, o algo peor, y después los quemó, en una hoguera de la finca. A las 20:43 de ese mismo día, José Bretón entró en la comisaría de Córdoba, tranquilo, coherente, y denunció que sus hijos habían desaparecido en un parque mientras él los vigilaba. Era mentira, todo era mentira. Y lo más perturbador no es el crimen en sí, es lo que vino después, porque durante semanas Bretón participó en las búsquedas, apareció en cámaras, habló con periodistas, lloró, y nadie lo vio venir, hasta que la investigación llegó a Las Quemadillas, y entonces encontraron los restos. Pero aquí es donde el caso da un giro que casi nadie recuerda, porque los primeros análisis dijeron algo que retrasó la condena casi un año entero. Cuando la policía llegó a Las Quemadillas y encontró restos en la hoguera, encargaron un análisis forense. El resultado fue devastador para la investigación. Los huesos, dijeron los primeros peritos, eran de animales, roedores, pequeños carnívoros. No había pruebas de que los niños hubieran estado allí, y eso le dio a Bretón casi 10 meses más de margen. Pero Ruth Ortiz, la madre, no se rindió. Ella sabía, o sentía, que algo no cuadraba,
y contrató a su propio forense, Francisco Etxeberria, subdirector del Instituto Vasco de Criminología, uno de los mejores del país. Etxeberria analizó los mismos restos, y su conclusión fue diferente. Sin ningún género de duda, dijo, los huesos son humanos. El gobierno encargó un tercer análisis, esta vez al codirector de las excavaciones de Atapuerca. Misma conclusión, restos humanos, correspondientes a niños. La defensa de Bretón se derrumbó, y en julio de 2013, casi 2 años después del crimen, el jurado lo declaró culpable por unanimidad. 40 años de prisión, 20 por cada hijo, luego reducidos a 25 por aplicación del Código Penal. Pero hay algo que este caso arrastra hasta hoy. Algo que en 2025 volvió a abrir todas las heridas. Y es lo que te voy a contar ahora. ¿Recordáis lo que os prometí al principio? La confesión, 14 años después. Vamos allá. Durante el juicio en 2013, Bretón se declaró inocente. Dijo que quería a sus hijos con locura, que daría la vida entera por ellos. El jurado no le creyó. Fue condenado, fue a prisión, y durante años no dijo nada. Pero en 2025, un libro cambió todo. El escritor Luis G. Martín publicó El odio, una obra basada en la confesión privada que Bretón hizo a los profesionales penitenciarios de la cárcel de Herrera de la Mancha. En ese libro, Bretón cuenta cómo lo hizo, por qué lo hizo y con qué nivel de frialdad lo planificó. La editorial Anagrama lo retiró de la distribución semanas después, por una denuncia de Ruth Ortiz. Pero el daño ya estaba hecho. La confesión ya era pública. Ruth Ortiz lleva 14 años construyendo una vida después de esto. Lleva 14 años siendo la madre de 2 niños que ya no están. Y en 2025 tuvo que volver a enfrentarse al relato de cómo murieron. Eso no tiene nombre. Y eso es lo que casi ningún análisis sobre el caso Bretón se detiene a decir. Que más allá del crimen, más allá del juicio y la condena, hay una mujer que lleva 14 años cargando con algo que ninguna sentencia puede reparar. José Bretón sigue en prisión. Saldrá en algún momento. Las matemáticas del sistema penal español lo permiten, y Ruth Ortiz tendrá que seguir viviendo en el mismo país que él. Este caso no es solo la historia de un crimen, es la historia de un sistema que a veces llega tarde, de una madre que tuvo que contratar ella misma al forense que encontró a sus hijos, y de una confesión que tardó 14 años en hacerse pública. Lo que le pasó a Ruth y a José no puede volver a pasar. Pero para eso necesitamos hablar de estos casos, sin morbo, con memoria. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te ha hecho pensar, deja un comentario. Y si crees que esta historia merece ser contada, compártela.